Relatos orales de mujeres rurales. 60 años. Infancia. A ver, mi niñez fue triste porque cuando tenía 8 años falleció papá y tenía una relación muy bonita con él, o sea, era como una camadería y siempre salía con él a todas, porque vivíamos en una vereda más lejana, entonces salíamos a mercar, a reuniones, siempre salía con él. Cuando tenía 8 años, él enfermó y murió rápidamente y quedamos 6 huerfanitos. Yo era la segunda y el último apenas tenía un añito. Ya al quedar solos, ya los abuelos maternos nos recogieron. Y realmente de juegos muy poco. O sea, antes de los 8 años de pronto sí, aunque me tocaba ayudar a abrigar a mis hermanitos menores. Y ellos son todos especiales, entonces requieren buen cuidado. Y ya con los abuelos sí era más difícil el juego. De pronto con los abuelos era más trabajar, desde muy pequeñas trabajar en las labores del campo. O sea, tocaba hacer las labores de la casa normales y también colaborar con labores del campo, como ordeñar ganado, como sembrar papa, todo lo del campo. Y cuénteme cómo la castigaban. Pues castigos físicos no. Solo recuerdo una vez que me dio el abuelo una pela bien merecida, lo pienso ahorita, porque de pronto botaban las basuras del municipio por allí cuando las tiraban al aire libre y uno, de pronto encontraba un juguetico o algo, entonces venía de la escuela y se quedaba uno ahí buscando algo. Fue como la única pela. Pero sí, a pesar de que no habían pelas, sí era una relación como más como de qué, de tiranía, o sea, de mucho mandar, no, nada de cariño. Entonces era bien complicado. Con ellos era solo demandar y obedecer. Compañía no. Que no les tuviera confianza o pudiera comentar sus cosas, no. Y cuénteme si de pronto en algún momento le prohibieron algo por ser niña. De pronto las salidas eran bien complicadas, o sea, solo se salía con ellos a misa, pero salir con amigas o así no. Nunca se podía salir. No se puede, hay que trabajar. Según ellos había que trabajar. Y lo que nos aducían ellos era que como éramos 2 hermanas y éramos normales, teníamos que ver por los otros hermanitos, teníamos que trabajar para ellos. Desde que nos recogieron, pues sí nos dejaron hacer, incluso nos tocó rogar para que nos dejaran terminar la primaria. Ya luego, cuando ellos faltaron, que ya estábamos adultas, ya terminamos bachillerato y fuimos a una universidad. Pero de pequeñitas no, es que las mujeres solamente pues con que supieran firmar y hacer algunas operaciones matemáticas sencillas, con eso era suficiente. Para terminar la primaria, porque estábamos en una escuelita en Buenavista y solo había hasta cuarto. Y nosotros queríamos al menos terminar. No, yo soñaba era con estudiar y que no. Entonces déjenos siquiera hacer quinto, ya nos fuimos para San Juan. Hicimos quinto, ya luego como sacaba siempre el primer puesto y que era inteligente, no, me apoyaba. Pues la gente me decía, siga estudiando, siga. Y él decía, no, tienen que trabajar y además no, se va para el pueblo y se dañan como decían ellos. Entonces no fue posible en ese momento estudiar. Matrimonio. A ver, porque sí me casé ya mayor, a los 34 años, porque yo era feliz como soltera. Cuando los abuelos murieron, pues murió el abuelo y ya la abuela se fue a vivir con un tío, nosotras ya quedamos solas, tenía 23 años. Y yo soñaba era con estudiar, y ya luego, pues no sé, después que de pronto un hijo, pero no tenía como la valentía de tenerlo sola. Entonces, porque yo siempre he sido como religiosa, como zanahoria, como se dice, entonces que sí debía buscar, pues tener matrimonio primero para después buscar el hijito. Y cuénteme cómo le cambió la vida el matrimonio. Uy, muchísimo.
porque al principio fue muy duro. Dicen que el primer año, los 2 primeros años son los mejores. No, para mí fue muy duro, muy duro. Acostumbrarse, de pronto no ver que la persona que uno había pensado que era, o sea, ha mostrado muy diferente. Y yo me casé y quedé en embarazo muy pronto. Entonces eso fue ahí empezando matrimonio, adaptándose ya en embarazo. Fue bien complicado. Mucho, mucho, me sentí muy sola porque ya no contaba ni con mi mamá, ni con mi hermana, pues no la que vivía allí, sino otra de la unión que era la que estaba soltera en el momento. No, fui realmente muy, muy sola. Y yo lloraba y lloraba en ese embarazo. Yo no sé por qué no salió chillón. Yo lloraba porque sí, uno, pues en esas etapas uno siente que uno necesita como mucho la mamá. Y mi mamá no, mi mamá ha sido muy aparte, muy aparte. A ver, sí, fue complicado. Bueno, de los métodos, de pronto era muy cercana al doctor Jaramillo y él explicó que debía usar métodos al principio porque podía quedar en embarazo muy pronto. Y de la primera noche, no, eso es una fábula lo que le cuentan a uno de lo maravilloso. A mí no me pareció. No, pero es verdad. No, sí, o sea, porque es que uno como que sueña con algo espectacular y no, o él, no sé, yo digo que él, llegamos como al hotel y yo como la expectativa y él, ay, hay televisión y se puso a ver televisión y yo me vuelvo para la casa. Sí. Maternidad. A los 35, A los- 34, sí, 34 todavía, porque yo me casé y en ese mismo año, a los 10 meses, Y cuénteme cómo le fue con la dieta. solita totalmente, porque o sea, yo no entiendo ahorita cómo sobreviví, porque ni mi mamá me apoyó, ni mi hermana que estaba acá, ni el esposo, como que no sabían que una señora de dieta había que cuidarla. Entonces, mi vida tuvo que seguir normal. Y ahorita dicen, ay, no, que quedan dolores de cabeza si uno no se cuida, que yo a mí no me quedó nada de eso, pero yo recuerdo, yo llegué del hospital, que me fue mal porque fue demoradito, como 2 días con contracciones. Y yo llegué, ay, me dejaron de un día para otro porque ya tenía una fuerte hemorragia después del parto. Yo llegué, recogí la ropita, todo lo que traía, lo llevé a la poseta, cuando eso no había lavadora. Cuando me dice mi mamá, ya lava esa ropa al rapidito que necesito la poseta. Y yo, Dios mío, yo como que en ese momento supe a qué me iba a tener, que no iba a haber cuidados para nada. Pero, o sea, la vida siguió como normal, yo tenía que ir a garitear, que era llevarle las comidas a él, cuidar el niño, pero no, sobreviví. De pronto mi hermana, la que vive allí abajo, sí ha sido, es que nos hemos tenido como la una a la otra, por lo que nos tocó vivir con los abuelos. Entonces, ella sí como que en medio de su trabajo, porque también le ha tocado una vida dura, ella compró una gallinita y me traía como el caldito, pero era como aparte, o sea, no era aquí en la casa el cuidado. Todo normal. Y aparte de eso, cuidar el bebecito. Yo no sé, Dios que no desampara a nadie. Cuénteme qué ha sido para usted lo más difícil de ser mamá. Pues de pronto esa época. Y ya cuando los entré a la guardería, porque fue demasiado estrés, porque tenía que estar acá en lo de la casa, atenderlo a él que se iba a llevarle las comidas, estar llevando el uno, venir por el otro porque eran distintos horarios, por ese lado. Y de pronto de ahora de grande uno no deja de ser mamá y ahorita que están grandes uno preocupado, que si se cuiden suficiente, que si ya comieron. Ellos dicen que es que las mamás vivimos estresadas con la comida, pero sí, uno como que, así estén viejos, uno sigue siendo mamá de todas formas. Por ejemplo, darle confianza y apoyarlos en lo que a ellos les gusta, pues hablarle de los peligros de todo, pero apoyarlos en lo que les gusta y darles, porque uno quería hacer algo, no, usted no es capaz, o sea, como subestimándolo. En cambio ahorita no, hágale que usted es capaz, si otros pueden, usted por qué no va a poder. Entonces sí,
Ahorita hay muchas cosas de la juventud que me parece chévere, como tan, o sea, son muy responsables en lo que hacen, pero viven más relajados. Por ejemplo, a mí me parece bonito que si se quieren, si se aprecian, se lo están diciendo. En cambio, antes uno no podía expresar sentimientos. Esa es una de las cosas que yo admiro ahorita y me parece chévere los jóvenes. Rutina. ¿Qué hago yo normalmente? Aunque hago tantas cosas. Bueno, normalmente, como antes ordeñaba, siempre despertaba a las 5 de la mañana. Pero ya no toca ordeñar, pero sigo despertando a esa hora. Entonces me quedo leyendo. Me gusta, es otro de mis hobbies, leer. Leyendo hasta 6:30, 7. Ya luego me levanto, que me cepillo, me organizo, vengo como a ir preparando el desayuno, mojando matas, cuidando las mascotas, arreglando cocina, porque normalmente como tejo no la arreglo en la noche. Y ya en el día que las matas, que cuidar los animalitos, ahí va inventando uno qué hacer en el transcurso del día. Por ejemplo, si él está, él va y cuida a los animales, las terneras y eso. Si él no está, yo voy. O sea, no hay ningún problema. Listo, y de pronto en algún momento de su vida sintió que era mejor quedarse callada. Sí, pasaba mucho. Por ejemplo, sobre todo antes con los abuelos, sí. O si hablaban los mayores, que no era tanto ni hombres, sino que los mayores, entonces los otros no hablaban. Solo nos tocó como la generación de no hablar, porque primero había que quedarse callado porque hablan los adultos y ahora porque hablan los niños y los jóvenes. Conflicto armado. Por los años que 98, 2000, 2002 fue fuerte. Pues normalmente encerrándonos muy temprano. En esa época yo estaba trabajando en una quesera de la Unión. Y trabajando en una quesera de la Unión y nos tocaba retener la ida, en el bus, en la avenida. Era bien complicado. Alguna vez nos tocó un secuestro, veníamos en un bus de Sonsón y nos secuestraron para Mazorcal. Yo con los 2 niños pequeñitos. Ya que conversaba me decía, mami, tengo hambre, vámonos para la casa, ¿por qué no nos vamos? Y yo, ay, calladito, calladito. Y el otro estaba muy bebecito. Fueron como 4 horas más o menos, pero fue tenaz con los niños. ¿Cómo cree usted que ese conflicto afectó a las mujeres? Pues mucho, porque yo veo que las mujeres son como leían estos días, como el premio o el castigo en la guerra. Mire cuántas violaciones, tantas cosas de unos grupos en venganza con otros. Y muchas veces esas violaciones o esos maltratos no se contaban, no se cuentan, por miedo, que pudor, por lo que sea, todas esas cosas se callan. Y más que quedaron muchas viudas, muchas que se les llevaron los hermanos, los papás, fue complicado. ¿Cómo fue vivir esa guerra siendo mamá? Muy complicado, porque uno pensaba, si le pasa algo a uno, quedan los niños pequeñitos, ¿qué va a hacer de ellos? Fue tenaz porque acá como vivíamos tan cerca de la carretera, muchas veces habían como reuniones por ahí, entraban armados y nos apuntaban mientras pasaban las reuniones o encuentros. O de noche llegaba el ejército y se apoderaba como de la casa, pues entraban todos a dormir. Entonces sí, fue muy complicado. Ser una mujer campesina. De pronto no sé si viene desde las indígenas, que eran como las que cultivaban en ciertas tribus. Pero, o sea, a mí me fascina la tierra, ir a sembrar. La alegría que le da a uno cuando una mata florece o cuando siembra un fruto y va y lo recoge, ¿no? Como una satisfacción, me parece algo hermoso. Yo no sería capaz de vivir en una ciudad. Yo vivo orgullosa de estar acá. Alguna vez nos entrevistaron de Teleantioquia y yo decía, no, eso es el orgullo y uno valorar el campo, porque mucha gente lo viene a valorar, la gente en la ciudad. Pero no, hemos vivido toda la vida en el campo y no lo valoramos hartísimo. De ser del campo, aunque a veces se siente uno discriminado, de pronto va a una cita o algo, ¿dónde vive? Y uno ya, desde que dice vereda, ya lo miran como diferente. Yo no.
pues uno es del campo, pero entiende muchas cosas, pise una universidad, entonces no entiendo por qué lo discriminan. ¿De dónde viene? Y yo, tal vereda. Y si sabe escribir, como que ahí mismo discrimina. Por ese lado es maluquito, pero el resto no, me siento orgullosa de vivir donde vivo. Y ahorita me parece, aunque sí hay municipios pues que tienen veredas muy lejanas, que ya se ha nivelado mucho la gente del pueblo y del campo, porque ya hay facilidades para estudiar, los medios de comunicación, entonces no creo que haya ya como tanta diferencia, tanta distancia, que no hay que esperar, no, que esté un hombre, que hay un trabajo para hacer y no, hombre, no, si hay que hacer una zanja, si hay que, todo lo que se ocurra, uno se defiende. Este relato hace parte del proyecto La construcción y representación de la identidad femenina en la Unión Antioquia, relatos orales de mujeres rurales.